¿Qué fue la unidad de poder adquisitivo constante? ¿En qué año se creó y en qué año dejó de funcionar? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la UPAC en Colombia? A principios de la década de 1970 se hacía indispensable alguna maniobra para dinamizar la economía colombiana. Para esto, el economista canadiense Lachlan Curry propuso la Operación Colombia y las 4 estrategias. En la controversial Operación Colombia, escrita desde principios de los años 60, Curry decía que una de las soluciones era llevar la fuerza laboral del campo hacia las ciudades, para trabajar como mano de obra no calificada que ayudara a estimular la construcción de la vivienda urbana. En ese documento hablaba de crear 500.000 nuevos empleos en un plazo de 2 años en las ciudades. En 1971, Lachlan Curry fue contactado por Roberto Arenas, jefe de planeación de Colombia, para que asesorara el Plan Nacional de Desarrollo. Curry planteaba la importancia de que la economía fuera jalonada por un sector vital. Ese sector era la construcción de viviendas, con su enorme capacidad para crear empleos y dinamizar la economía, como había ocurrido con el New Deal de Roosevelt para luchar contra la Gran Depresión estadounidense en 1929. Un factor clave de la estrategia de Curry era que el impulso de la construcción no se haría con recursos públicos, sino con la canalización de los ahorros de la gente hacia la inversión en vivienda. En 1972, en el gobierno de Misael Pastrana, último presidente del Frente Nacional, surgió la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. Las asesorías de Curry habían impactado la política pública, así que fueron expedidos los decretos 677, 678 y 1229 de 1972. De esta forma, la UPAC se convertía en la estrategia para brindar crédito hipotecario a quienes quisieran comprar vivienda y así estimular la economía nacional. Las cuotas de los créditos variaban de acuerdo a la inflación y eran ajustadas por la corrección monetaria que se calculaba según el índice de precios al consumidor IPC. El IPC calcula los cambios en el costo promedio de bienes y servicios en la canasta de un hogar colombiano. Para esto, cada mes el DANE registra los precios de más de 400 artículos y servicios que se encuentran en las 12 divisiones de gastos. La variación porcentual del IPC de un periodo a otro representa la inflación. Es necesario destacar un dato histórico que es digno de análisis. En los años anteriores al 72, cuando entró en vigencia la UPAC, la inflación presentaba un comportamiento porcentual que variaba entre el 6 y el 13%. En 1972 fue del 14% y a partir de ahí no volvió a bajar del 16%, llegando en 1990 a alcanzar un 32,37%. Las frías estadísticas indican que en los años 90, en la medida en que la UPAC se fue desligando de la inflación, esta empezó a decaer llegando a un 8,7% en el año 2000. Es imposible que estas cifras no generen controversias. La fórmula para calcular la UPAC sufrió 21 cambios, hasta que en 1984 se empezó a incluir un componente de tasa de interés. El punto de inflexión ocurrió en 1994, cuando el cálculo de la UPAC se desligó totalmente del IPC y quedó ligado al indicador DTF, depósitos a término fijo, que promedia las tasas de interés del sector financiero. En síntesis, el cálculo de la UPAC dejó de estar fijado por el aumento en el costo de vida y pasó a depender del comportamiento de las tasas de interés. La razón de esta decisión fue colocar en igualdad de condiciones para competir a las corporaciones de ahorro y vivienda con el resto del sector financiero. Esta modificación hizo que los créditos se volvieran impagables, pues el poder adquisitivo de los deudores no crecía al mismo ritmo que el valor de sus cuotas. Alrededor de 800.000 familias colombianas se vieron inmersas en esta incertidumbre. Después de toda esta situación que generó graves problemáticas sociales y domésticas, en septiembre de 1999 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos que estructuraban la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC. Fue así como nació la Ley 546 de 1999 que sustituyó la UPAC por la VR, Unidad de Valor Real. Lo más vital de esta ley es que volvió a fijar los cálculos con base en el IPC y estableció que los créditos debían tener tasa fija de interés durante todo el plazo y la posibilidad de prepagar el crédito en cualquier momento. Después de toda esta información tan técnica, les dejo una frase que sintetiza buena parte de toda esta crisis en torno al sistema UPAC. La dijo Manfred Max Neff, economista chileno-alemán. La economía debería estar al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía.